Hola chicos, los saludo a todos los que por ahí no les saludé, que van a ver la clase grabada. Los saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya nuestra última clase pasó volando, al menos para mí pasó volando porque la verdad que es un tema que por ahí me gusta y haberlo pasado con ustedes por ahí del otro lado se vuelve lindo y uno sigue aprendiendo un poco más de lo que eh, ya aprendió y todavía resta mucho, ¿no? Así que la verdad que me encantó pasar estos días en compañía de ustedes y bueno, todo lo bueno llega a su fin, así que bueno, hoy vamos a tener nuestra última clase. Voy a compartir pantalla para el tema de hoy, que es Esdras, Esdras Nehemías, que ya es nuestro último tema. Eh, son estos dos libros que por ahí eh, son los últimos eh, registros, podríamos decir, ¿no? De, de lo que tenemos del Antiguo Testamento, los últimos eh, registros canónicamente hablando, ¿no? De nuestra Biblia, ¿no es cierto? De nuestro canon. Por ahí después de este periodo viene la etapa del silencio, esos 400 años donde no hay literatura canónica, al menos para nosotros, que por ahí están los libros apócrifos que podemos ver en otras versiones de la Biblia, que por ahí sí están buenos para leerlos y entendiendo, ¿no? Que nosotros no lo tomamos como palabra de Dios, pero sí como un libro de historia y para entender por ahí ese periodo, por ahí está bueno leer lo que son los libros de los macabeos, ¿no es cierto? Y demás para entender lo que fue la revolución de los macabeos en su momento y demás. Pero bueno, para nosotros, estos libros de Esdras y de Nehemías van a cerrar lo que es la palabra, ¿no? Del Antiguo Testamento. Van a ser los últimos libros históricos que contarán esa rica historia, ¿no es cierto?, del pueblo que venimos viendo desde la época de Josué, ¿no? Y que ustedes también vieron ya con el Pentateuco, ¿no es cierto? Y que culmina aquí hasta eh, la nueva literatura que tenemos nosotros ya desde los evangelios, ¿no? Así que bueno, estos libros por ahí nos van a estar contando lo que pasa, ¿no? Cuando el pueblo vuelve, cuando el pueblo, como les decía, llega de vuelta, salen de Babilonia y vuelven a la ciudad, ¿no? A reconstruir, a reencontrarse con los que habían quedado, ¿no? Los libros de Esdras, Nehemías y Esther son los que abarcan ese último siglo de la historia narrado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Son esos últimos 100 años más o menos del periodo de tiempo que nos narran el libro de Esther, por ahí van a analizarlo un poco ustedes, pero son estos tres libros en conjunto de los que nos narran la última, el último trayecto o el último periodo, ¿no? Donde se tiene eh, narrado en las escrituras, ¿no? Nos dan un cuadro de la repatriación y de la formación de su comunidad religiosa después del cautiverio. Estamos hablando, ¿no? Del periodo de la restauración, ¿no? Este periodo de la restauración empieza por ahí
con, con cuando el imperio de Babilonia, ¿no es cierto? Cuando el imperio de Babilonia cae en manos de los persas, ¿no? Y el pueblo o el imperio persa toma una postura distinta a los babilonios y les permite, ¿no? Al pueblo volver. Incluso también algunos, como habíamos visto, se quedan y otros vuelven, ¿no? Pero después de que cae, ¿no es cierto?, el imperio babilónico, sucede este hecho donde el pueblo es liberado, le dan esa posibilidad, ¿no?, de volver a su tierra, a restablecerse, a reorganizarse, a reconstruir, ¿no? A refundarse, podríamos decirlo desde cierto punto de vista como pueblo, como nación, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ahí lo que vamos a ver también es que esta vuelta del pueblo, ¿no? No se hace todo de una vez, sino que hay tres periodos o tres grandes periodos donde tres grandes grupos vuelven, ¿no?, del exilio a Jerusalén, ¿no? Entonces, en estos periodos van a suceder cosas, van a haber cambios, van a haber distintos tipos de cambios ya desde el aspecto eh, político o religioso, ¿no? Entonces, está bueno por ahí entenderlo por ese lado, porque a veces nosotros decimos, bueno, el pueblo volvió y bueno, volvieron todos juntos, y no, no fue así, volvieron de a poco, volvieron en en tres grandes momentos o tres grandes grupos, y, y esos momentos también fueron por ahí impulsados por grandes personajes, ¿no? Que dejaron su impronta, que dejaron sus reformas y que por ahí se convirtieron en personajes por ahí que, que terminan siendo considerados como podríamos decirlo hoy por hoy en nuestra sociedad, ¿no? Por ahí considerados como eh, los grandes impulsores de, de lo que hoy o lo que después en la época de Jesús no termina siendo el Israel o los judíos que nosotros terminamos conociendo más en la época de Jesús, ¿no es cierto? Estos cuatro grandes nombres que vamos a ver, cuatro o seis se podrían decir también, grandes nombres que vamos a ver ahí, terminan siendo considerados por ahí como los próceres de nuestra época en algún sentido, ¿no? Y tomados como ejemplo en algunos casos. Títulos y autores de estos libros, ¿no? Eh, son, son como habíamos visto, ¿no? La clase pasada, que les había dicho que por ahí eran una continuación de las crónicas, porque supuestamente eran solo un libro, las crónicas, Esdras y Nehemías, eran todo parte de un libro, ¿no? Entonces terminan siendo una continuación de lo que fue el libro de las crónicas, ¿no? Y, y cómo formaron un solo libro en el canon hebreo, ¿no es cierto? Para el canon hebreo eran un libro, no más estos eh, cuatro libros que tenemos nosotros, Primera, Segunda Crónica, Esdras y Nehemías, eh, eran solo un libro en el canon hebreo, ¿no? Probablemente fueron escritos por la misma persona, así como habíamos visto ya en crónicas que el posible autor podría haber sido Esdras o un contemporáneo del mismo. No podemos estar seguros con la mayoría de estos escritos, nos va a pasar eso de no tener la certeza, ¿no es cierto?,
de quién lo escribió. Lo más probable, podemos decirlo, o lo que más se acerca es pensar que fue el escriba Esdras, porque era un hombre muy culto, muy dedicado a esto, ¿no es cierto? Pero también puede ser que haya sido alguien de esa época que haya escrito, e incluso vamos a ver que dentro del escrito hay sí partes de él que se le atribuyen a Esdras como escritor, que sí podemos decir, bueno, esto fue escrito por Esdras, pero no podemos afirmar que toda la autoría o la autoría de todo el texto haya sido del escriba Esdras, ¿no? Es probable que fueron escritos alrededor del año 400 antes de Cristo, por eso consideramos por ahí que fue la, la última literatura inspirada, ¿no? por Dios, porque después de esto, como les decían, están estos 400 años donde hay silencio en lo que es literatura divina o literatura canónica para nosotros, ¿no? Eh, el, el propósito por ahí del libro, ¿no? Es como Dios cumplió la promesa hecha a los profetas. Recuerden que por ahí, algo que van a verlo en los libros proféticos, ¿no? Que el profetismo eh, ya para esta época como que había pasado, pero se cumple los dichos por ahí donde decía el profeta Isaías o el proto Isaías al final del libro de Isaías casi, donde decía que el pueblo vuelve y hace esa profecía de que el pueblo iba a regresar, eh, de que haría regresar a Palestina a su pueblo, que Dios iba a cumplir esa promesa de que el pueblo iba a volver después de que los llevaran al destierro, ¿no es cierto?, los monarcas paganos. Entonces, eh, el propósito también es mostrar esto, mostrar que la promesa que Dios había hecho en su momento a los profetas, ¿no? Eh, Se estaba cumpliendo, que, que ya eh, eh, había vuelto el pueblo y que esta situación, que esta promesa estaba cumplida, ¿no? Como Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Eh, Ese es el otro propósito, mostrar cómo Dios levantó a grandes hombres para llevar a cabo esa obra que tenía cuando el pueblo vuelve. Para eso tenemos que tener cuenta que los que vuelven terminan siendo figuras importantes, eh, eh, la mayoría, no la mayoría de los que vuelven, sino que la mayoría de las figuras importantes que vamos a ver son del grupo que vuelven. eh, para, para influenciar, para estimular, para eh, arengar por ahí al pueblo, ¿no? A que el pueblo termine llevando a cabo algunas cuestiones, algunas obras. Entonces, vamos a ver que no vamos a ver figuras importantes dentro de los que se habían quedado, sino que son figuras desde los que habían vuelto, ¿no? Y acá vemos, por eso les decía, estos 6 personajes que vemos que son muy importantes, los dos profetas, Ageo y Zacarías, eh, que son los profetas por ahí de la restauración, que incentivan al pueblo y están
están muy centrados también en lo que es la reconstrucción y del templo y el tema del- de la adoración en el templo. O sea, Ageo y Zacarías ponen mucho énfasis en eso, en la centralidad del templo, ¿no es cierto? Como un lugar de adoración y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver que Ageo y Zacarías fueron dos personajes importantes en este periodo que terminan eh, ayudando, ¿no? a la gente o incentivando a la gente a estas obras que tenían que llevar a cabo, ya sea desde lo manual a la construcción o de la parte religiosa y espiritual, ¿no? Vemos al príncipe Zorobabel y el sacerdote José, que son por ahí los que vienen en el primer grupo, ¿no? Son los encargados de venir con el primer grupo de gente que viene. Y acá hay un tema que, como les decía, que tenemos que ver los grupos que vinieron, ¿no? Zorobabel por ahí eh, era un nexo por ahí, el príncipe Zorobabel era un nexo entre el imperio persa, ¿no es cierto?, y el pueblo que había venido y cómo que era ahí la conexión entre ambos y era esa parte eh, eh, que tenía la influencia con el imperio, ¿no? Entonces, y el sacerdote Josué fue el encargado por ahí de iniciar esa reconstrucción religiosa. Zorobabel es el que reconstruye el templo, ¿no? Eh, y, y el sacerdote Josué es el que vuelve a tratar de reconstruir eh, desde el área religiosa o sacerdotal, ¿no? Que después más adelante vamos a ver que hace Esdras hace varias reformas en ese sentido también. Y después, bueno, vemos a Esdras y Nehemías que vienen en la segunda y en la tercera, en el tercer grupo, ¿no es cierto?, de personas que vienen y que son los que por ahí vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? En realidad, eh, lo que nos termina diciendo o lo que nos termina tratando como propósito también es que esta restauración es como una preparación, ¿no es cierto?, para la venida del Mesías, que esta restauración sería como allanar el camino para la llegada, ¿no?, del Mesías. Bueno, acá vamos a- a ver que la restauración, ¿no es cierto?, no es definitiva, no eh, no es completa, sino señala algo mejor. Tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino de redención del mundo, ¿no es cierto? Es lo que por ahí vimos un ratito antes. La restauración final se producirá de acuerdo al nuevo pacto. Y ahí quiero, si alguno tiene a mano su Biblia y quiere estar leyendo eh, Jeremías 31, 31 y 33, vamos a ver qué nos dice este pasaje. Profe, yo no puedo, estoy dándole la papilla al bebé. Samuel no me da permiso. Yo leo 31 y 33. Jeremías 31, del 31 al 33. Dale. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto.
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vemos que allí el profeta Jeremías anunciaba este nuevo pacto, ¿no es cierto? La primera gira alrededor de la ley de Moisés, pero al final tendrá su centro, ¿no? en el Cristo crucificado y resucitado. Y para ello vamos a ver a Zacarías, ¿no? Eh, en el, en el capítulo 12 de Zacarías nos dice, 12:10 de Zacarías nos dice: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Vemos que, que esta restauración, ¿no es cierto?, terminaría de completarse, ¿no?, con la llegada de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, eh, no es una restauración definitiva, ¿no?, sino que es una restauración parcial que terminaría haciéndose efectiva con estas palabras que nos decía. eh, Volverán los ojos a mí y orarán por el hombre a quien traspasaron, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a cuando el soldado romano traspasa a Jesús después en la cruz, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenemos que entender también, que esto termina convirtiéndose en algo más adelante, ¿no? Restauración, reorganización y reforma de Israel son el tema por ahí central del libro, ¿no? La restauración, eh, como les dije, empieza con la llegada de Zorobabel y de Josué, y cuando ellos llegan, ¿no? Se encuentran con un pueblo realmente destrozado, destrozado desde lo estructural, desde lo social, desde lo anímico y desde todos los puntos de vista que podíamos eh, imaginarnos, ¿no? Era un pueblo devastado prácticamente. Entonces, esta restauración, o esta primera restauración, cuando nosotros decimos, bueno, vinieron y restauraron la ciudad en pocos días, no fue así, duró más o menos 70, 100 años. Esta restauración incluso le costó mucho tiempo eh, tratar de unir al pueblo y de empezar con estos trabajos. Toman, ¿no es cierto?, terminan la reconstrucción el templo y demás cosas, pero no fue una actividad por ahí sencilla que se logró muy rápido, muy fácil, que vinieron y estaban todos unidos y bueno, nos pusimos a trabajar todos juntos, sino que fue un proceso de restauración desde lo estructural, desde lo religioso y principalmente también desde lo político, o desde lo social, que podríamos ponerlo político y económico, ¿no es cierto?, dentro de esa reestructuración social, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, vamos a ver que este primer periodo fue un trabajo difícil para Zorobabel, ¿no es cierto? Y Josué, que fueron los primeros que encararon esto, ¿no es cierto? Después vemos que más adelante va a haber una restauración, una reestructuración desde el ámbito religioso de Esdras, y una reestructuración o reconstrucción desde el ámbito social de Nehemías. Eso es algo que por ahí
a mí siempre me decía, ¿y cuál es la diferencia entre Esdras y Nehemías? Eran contemporáneos, que estaban los dos juntos ahí. Eh, Eran contemporáneos, uno vino un poquito antes que el otro, pero terminaron siendo contemporáneos, pero podemos tenerlo a Esdras como el sacerdote o el escriba, como enfocado en lo religioso y a Nehemías como la parte más político-social, ¿no es cierto? Entonces, como un líder más político, ¿no es cierto? Nehemías, aunque era un hombre de mucha fe, pero estaba más ligado a lo que sea, ¿no es cierto? A la reconstrucción de la muralla y demás actividades, ¿no es cierto? Entonces, para diferenciarlos y saber qué hizo uno, qué hizo el otro, podemos decir que Esdras hizo una reforma eh, religiosa y Nehemías hizo una reforma social o estructural de la ciudad, ¿no es cierto? Hubo dos grandes reformas. Entonces, Esdras hace la reforma religiosa, ¿no es cierto? La ley y templo empiezan a ir de la mano, ¿no es cierto? Se le daba mucha importancia a la lectura de la ley, ¿no es cierto? El templo se volvió como les decía, ¿no es cierto? Un ente central para la adoración, ¿no es cierto? Nehemías desde la parte social empieza a reconstruir la ciudad, pero también empieza a hacer una limpieza social, ¿no? Donde eh, se empieza a plantear esta situación de que no podían mezclarse con otros pueblos, porque cuando vuelven, muchos de los que se habían quedado ahí se habían casado con personas de otras naciones, paganos, ¿no es cierto? Incluso había, vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más a detalle este tema, pero había niños que no sabían hablar el idioma, ¿no es cierto? Entonces, y hablaban idiomas extranjeros. Entonces, esta fue una de las partes donde Nehemías, ¿no es cierto? Empieza a actuar también desde la parte social, ¿no? Fuentes, las fuentes que por ahí eh, tenemos, ¿no? Es que la lista de los israelitas que volvieron a Judá con Zorobabel, que era, como les dije, la primer venida, ¿no es cierto? Eh, Otra fuente que tenemos son inventarios. Los inventarios por ahí fueron usados para ver qué necesitaban para volver a funcionar en algunos aspectos, ¿no es cierto? Eh, Actos de los reyes de Persia es otro de las fuentes que, que- a las que el autor acude para escribir esto, ¿no es cierto? Y vamos a ver que eh, hay correspondencia eh, oficial, ¿no es cierto?, entre las autoridades, ¿no? Eh, con las eh, autoridades de Persia, ¿no? Entre los principales que estaban y las autoridades de Persia. Y ahora sí, quiero por ahí si me ayudan con la lectura, si alguien puede estar buscando Nehemías 1:4, yo voy a estar leyendo, eh, voy a estar leyendo Esdras 7, Esdras 7. En los versos, voy a leer solo los versos 27 y 28, y ahí vamos a ver que nos va a estar hablando de esto que les decía hace un rato, de la utilización por ahí de las memorias
de los mismos Esdras y Nehemías, ¿no? Usados como partes, ¿no? En su, en este libro, ¿no es cierto?, que el autor usa. Por eso podemos decir que hay partes donde sí fueron escritas por estos personajes. Y dice, yo Esdras bendigo al Señor Dios de nuestros padres por haber puesto esos sentimientos en el corazón del rey para honrar el templo del Señor en Jerusalén y por su bondad y misericordia para conmigo, pues he sido bien visto por el rey y por sus consejeros y por todos los hombres de importancia que rodean al rey. El poder de Dios me ha permitido recobrar las fuerzas y reunir a los hombres importantes de Israel para que me acompañen. Vemos que estas son palabras de Esdras tomadas por ahí desde su memoria, ¿no es cierto? Desde de lo que él mismo había escrito y están plasmadas acá. Si vemos podemos ver esto desde el verso 27 del capítulo 7 hasta el verso 15 del capítulo 9, ¿no? Y también están, ¿no?, las memorias por ahí de Nehemías, que si alguien tiene Nehemías 1, del 1 al 4 vamos a leer nomás. Sí, ahí leo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Kisleu, diciembre. En el año 20, cuando yo estaba en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos liberados que habían quedado del cautiverio y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Gracias, Sharon. Y ahí vemos que también estas palabras por ahí fueron tomadas, ¿no? Literalmente de los dichos o de las memorias, ¿no? De Nehemías, ¿no? Y vemos acá donde dice y vemos plasmado eso que decíamos un poco de lo que habían quedado ahí, no, no había, no había, no había mucho bienestar, ¿no es cierto? Sino que estaban pasando mal, era una situación vergonzosa, incluso llega a decir, ¿no? Y que la gente, la verdad, la estaba pasando muy mal, ¿no? Las secciones de Esdras del 4:8 a 6:18 y de 7 del 12 a 26 están escritas en arameo. Y eso es algo importante, que nosotros eh, vamos a ver que el arameo se sigue usando, ¿no? Durante la época de Jesús, ¿no? Y el arameo es algo interesante porque están escritas en arameo estas secciones, porque vamos a ver si vemos Esdras en el capítulo 4, verso 8, nos va a decir que son cartas escritas de parte del comandante Rejún y del sacerdote Simei al rey Atarjerjes y redactada en contra de los habitantes de Jerusalén. Vemos que son cartas por ahí que fueron redactadas y el idioma por ahí usado en el imperio en ese momento no era un idioma muy usado, el arameo. Y entonces por eso en las cartas, ¿no? Están, o estas secciones del libro de Esdras están escritos en arameo. Termina después, ¿no? Cayendo el imperio también y vienen
los griegos y helenizan todo lo que es la cultura y la zona de Judea, ¿no es cierto? Pero el arameo termina quedándose ahí, ¿no? Termina, eh, no es que desaparece, sino que termina siendo una parte eh, o un idioma muy usado dentro del pueblo, ¿no? Tres etapas del retorno, como les dije, había tres etapas. La primera, el más numeroso, se efectúa, o el retorno más numeroso se efectuó alrededor del año 538 antes de Cristo, bajo la dirección de Zorobabel. Son eh, los primeros que llegan, ¿no? Y empiezan ese trabajo, reconstruyen el templo y demás, y tratan de hacer una restauración en la parte religiosa y social, ¿no? Pero no es un trabajo que, digamos, fue rápido y que haya tenido una conclusión, ¿no es cierto? Sino que al contrario, cerca del año 458 antes de Cristo, dirigido por Esdras, viene el segundo grupo. Vemos que pasan 80 años, ¿no? Pasan 80 años desde que llega el primer grupo hasta que llega Esdras con el segundo grupo. Es un montón de tiempo y en ese periodo también hay una etapa, ¿no? de silencio donde no vemos mucho, vemos los primeros lo que pasó, pero no tenemos mucha información de lo que pasó en ese periodo de más, ¿no? Entonces, recién después de, de 80 años viene el segundo grupo, ¿no? Dirigido por el escriba Esdras, ¿no? A, a reorganizar algunas situaciones. Y el tercer grupo viene ya unos 14 años después, dirigido por Nehemías. Entonces vemos que prácticamente pasan 100 años entre la primera venida del primer grupo y la del segundo, ¿no? Son 94 años entre el primero y el segundo grupo. Es un periodo grande de tiempo, no es que, como les decía, volvieron y se establecieron y continuaron con su vida todos contentos, sino que hubo ese periodo en que tuvieron que pasar penurias incluso, tristeza, y no estaban muy bien porque, como leímos recién, ¿no? En este periodo cuando Nehemías escucha, ¿no? Cómo está el pueblo, eh, y habían pasado 94 años desde que vinieron los primeros y el pueblo seguía pasando mal, no estaba todavía podríamos decirlo, bien establecido o funcionando de la mejor manera. El templo eh, fue reconstruido entre los años 537 y 516 y vemos que sucede en ese periodo, ¿no? Eh, donde vuelve, ¿no? el primer remanente o el primer grupo, vuelve y lo hacen con el príncipe Zorobabel, ¿no? Y con el sacerdote Josué, hacen esta reconstrucción del templo que también lleva sus años, ¿no? Si vemos, no fue una reconstrucción eh, rápida, tampoco fue un templo, como les decía, eh, con el mismo glamour, podríamos decir, o con la misma ostentación que tenía el primer templo, que era algo maravilloso a la vista. Este era un templo bastante más simple, que después más adelante eh, vemos que también sufre una reforma y se convierte nuevamente en un templo eh, más bello, más,
magnífico, si podría decirse, pero en este periodo termina siendo un templo simple, pero termina, eh, o más simple que el primero, pero termina habiendo nuevamente un templo reconstruido. Bueno, los personajes o la personalidad, importancia de este personaje de Esdras, ¿no? Era era un escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia. Ya vemos que tenía su importancia, ¿no? En Persia, no era que vino Esdras acá a Jerusalén, vino a la ciudad, ¿no? Y ahí se tornó en una persona importante porque eh, en, en- en, en Persia no tenía ni una importancia, ya era una importancia, tenía su importancia dentro de la corte, ¿no? De los reyes de Persia. Como dice ahí, era el encargado del asunto judío, conocía muy bien el idioma, ¿no es cierto? O los idiomas para hacer ese nexo y esa conexión y, y conocía también, además del idioma, las costumbres, eh, las costumbres persas, ¿no? Por eso por ahí trabajaba en la corte y era ese nexo entre el pueblo y la realeza, ¿no es cierto?, de Persia. Entonces ya vemos que era una persona influyente o una persona importante dentro de, de los judíos que estaban en el exilio. No es que se volvió importante después, ¿no? Cuando vuelve. Escriba versado en la ley, conocía mucho de la ley, eh, la transcribió o la estudió a fondo, ¿no es cierto? Era una persona muy estudiada, una persona que había leído mucho y como dice, ¿no? Su título había escrito, es muy probable que habría transcrito la ley quizá varias veces, termina siendo uno de esos escribas, ¿no? Que más adelante vamos a ver que termina siendo el referente, ¿no? A lo que son los escribas más adelante, esas personas que se sabían que dónde estaba tal punto, donde había tal coma o tal letra, ¿no es cierto?, dentro de los escritos de la ley. Era un estudioso profundo de lo que era la ley, ¿no? Sirvió de modelo a los escribos de la época del Nuevo Testamento, algo que por ahí les decía que termina siendo eh, el modelo de escriba en la época de Jesús por ahí. Termina siendo, por eso vemos la importancia de los escribas en la época de Jesús, el precursor o el primero que va tomando ese rol importante era, ¿no es cierto?, Esdras, ¿no? Y termina siendo ese modelo a los escribas de la época del Nuevo Testamento. Se convirtió en el padre del judaísmo con sus tres ideas esenciales: la raza escogida, la ley y el templo. La raza escogida en el sentido de ser el pueblo escogido por Dios. La ley de Moisés la consideró, la trató como una pieza fundamental dentro de lo que era eh, el pueblo judío, que tenían que tenerla eh, muy presente, que era central en su adoración y en su relación por ahí con Dios, ¿no? Y el templo termina siendo o convirtiéndose para Esdras, o lo que trata de hacer Esdras, o lo que hizo Esdras, termina convirtiendo al templo en el centro de todo, en el centro de toda
la adoración a Dios en el centro en su momento, ¿no? Eh, de de todo lo que, de todos los, eh, eh, incluso desde la parte política, podríamos decir, y social, del centro de toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces el templo pasa a tener ese poder, los sacerdotes empiezan a tener ese poder que se sucede y termina creciendo aún más con los años sucesivos, incluso cuando ya había gobernadores, ¿no es cierto? Pero el sacerdote o el templo tenía un gran poder desde muchos aspectos, obviamente desde el aspecto espiritual, pero también desde el aspecto político y social, ¿no? Según la tradición rabínica, se cree que Esdras tuvo que ver con la selección de los libros que debían ser incluidos eh, en el canon hebreo. Esto no lo podemos asegurar, es muy probable que esto haya pasado, que los libros que haya elegido Esdras terminen formando, ¿no? Los libros del canon hebreo, porque era una persona muy sabia, muy estudiada, muy culta, ¿no es cierto? Y tenía un gran conocimiento de este tema, pero tampoco podemos afirmar que la elección haya sido de Esdras, pero es muy probable que esto eh, haya sido así, ¿no? Nehemías, en cambio, eh, tenía también como Esdras, ¿no? Tenía un puesto importante por ahí eh, en, en el imperio, ¿no? Era el copero del rey. Nosotros decimos, ah, sí, era el copero del rey, le servía el vino al rey, o le servía el agua al rey, o le servía la Coca-Cola al rey, pero en realidad lo que era el trabajo de Nehemías más que nada era un trabajo de alguien que al rey le tenía mucha confianza, ¿no es cierto? El rey le tenía que tener mucha confianza porque Nehemías, a ser el copero, era la persona que hacía, probaba el vino para ver si no estaba envenenado. O sea, tenía que tomarse el vino antes que el reino para ver si no le habían puesto algo. Entonces, de por sí ya tenía ese trabajo importante. Nehemías llega a Jerusalén en el año 444 a.C. La gran labor de Nehemías eh, fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se logró en 52 días y fue para su época, podríamos decir, una hazaña, viéndolo que los anteriores años, desde Zorobabel, pasando por Esdras, como dije, habían pasado 94, 95 años, no se habían reconstruido las murallas, y viene Nehemías y lo hace en 52 días. No tiene nada de esto de por ahí decirlo desde lo divino o algo que Dios dijo, bueno, esta noche que se levanten solo las murallas, ¿no es cierto? Sino que es una muestra por ahí de lo que viene a ser Nehemías en el aspecto de organizar a la gente para que trabaje en equipo. Entonces, nos muestra también eso de que sí que por ahí el trabajo en equipo, el buen trabajo en equipo, termina dando frutos y resultados, ¿no? Entonces, gracias a eso, a que Nehemías organiza al pueblo, que todos trabajan juntos, pueden hacer esa reconstrucción y darle la seguridad que le faltaba a la ciudad, ¿no? Esdras y Nehemías tienen cualidades en común. Eh, Tienen una profunda fe los dos, vamos a ver en, en estos escritos, esa profunda fe y esa inclinación a orar.
son muy patriotas, son fervientemente patrióticos, ¿no? Tienen ese patriotismo de querer defender a rajatabla lo que eran sus costumbres, su religión y hasta en algunos momentos por ahí, algunas situaciones yo creo que se van un poco de la mano, que vamos a ver un poquito más adelante ahora, les quiero decir eso, pero eran muy patriotas, tenían mucha fe y eran personas muy cercanas a tener esa conversación con Dios, ¿no? Hacen todo eh, bien a favor de su pueblo, quieren hacerlo todo bien a favor del pueblo, ¿no? Nehemías es más sensible y más humano por ahí que Esdras, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en el pasaje que leímos, que llora cuando se entera que, eh, que estaba que lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en Jerusalén, que la gente estaba pasando mal, que la situación era difícil, ¿no es cierto? Se pone a llorar, se pone muy triste, ¿no es cierto? Y le pide a Dios, ¿no es cierto?, ayuda para solucionar esa situación, ¿no? Entonces vemos que era una persona bastante más sensible, ¿no? Atribuye toda la gloria a Dios, ¿no? Siempre atribuye todo lo que él pudo haber hecho o demás lo hizo con la ayuda de Dios, ¿no? Reforma religiosa. Vamos a ver la reforma religiosa impulsada por Esdras, ¿no es cierto? La lectura pública de la ley. Vemos que en este periodo, y vamos a ver si voy a pedir que alguien esté buscando ya eh, Nehemías 8, del 1 al 12, si alguien lo busca y lo puede estar leyendo más adelante. Eh, ya hay un templo en Jerusalén, ¿no es cierto? Se empieza eh, ya, en realidad desde la época del exilio se empieza, como no había templos, se empieza a hacer la lectura pública de la ley y esto vuelve a suceder cuando vuelve, ¿no es cierto? Cuando eh, Esdras impulsa esto también, habiendo incluso el templo, se hacían lecturas públicas de la ley. Y es algo que a nosotros nos debería, eh, que es, como podría decirlo, algo que a nosotros nos debería incentivar o nos debería mostrar que, que la palabra de Dios, que la Biblia está escrita para ser leída, ¿no? Y también para ser escuchada. Nosotros tenemos eh, esta posibilidad de estar en nuestras iglesias, en nuestros templos y a veces estar sentado escuchando la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de la palabra que fue escrita, que fue dada por Él, ¿no es cierto?, a esas personas que gracias a a Dios la escribieron para que nosotros hoy la podemos escuchar. Entonces, desde ese momento, una de las reformas que se implementan también era esa lectura pública. Si hay alguien que tiene el pasaje y lo quiere leer, eh, Nehemías 8 del 1 al 12. Sí, ahí leo. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor mandó a Israel.
El primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y leyó el libro en la plaza de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera hecha para esa ocasión. Junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadama, Zacarías, Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que ellos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras alabó al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió, Amén, amén, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Los levitas, Josué, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Celita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Leían en el libro de la ley de Dios claramente, dando el sentido para que entendieran la lectura. El gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo les dijeron, Este es un día santo dedicado al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después Nehemías les dijo, Id, comed alimentos selectos, bebed bebidas dulces, y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque es día santo consagrado a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaban al pueblo, diciendo, Tranquilizaos, que es el día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Muchas gracias, Sharon. Vemos acá que algo muy interesante, ¿no? Que dice que empezaron a leer, ¿no? Eh, al alba y terminaron al mediodía. Nosotros a veces nos vamos 2 horitas a la iglesia, ¿no? Y ya queremos volver a nuestra casa cuando el predicador o el director se pasa 15 minutitos del horario de cierre del culto, ¿no? Y vemos que la gente estaba parada, ¿no? Desde el alba hasta el mediodía con esa gana ferviente de escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Qué bonito que habrá sido esto que pasó en ese momento. Entonces, es por ahí también eh, en ver eso y tomarlo un poco en cuenta. Dice, el pueblo lloraba, ¿no es cierto? Y incluso decía, el pueblo estaba tan interesado en la palabra eh, que no se movía de su lugar, no querían ni siquiera moverse del lugar para seguir escuchando, ¿no? Hoy por hoy creo que a veces nos falta un poquito o necesitaríamos un poquito más de esta ansia, de esa gana de escuchar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Se restablece en este periodo, ¿no es cierto? Se restablece la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Eh, eh, que se había dejado, ¿no es cierto?, de celebrar cuando, no lo vamos a leer, pero dice en este pasaje de Nehemías, ¿no?, del 13 al 18, eh, nos dice que la gente al escuchar que esto se hacía antes, lo vuelven a
a reimplementar, ¿no? Confesión, plegaria y pacto, ¿no? Era lo siguiente y para ello eh, voy a leer solo Nehemías 9 del 1 al 3 y dice Nehemías 9 del 1 al 3. Eh, el día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres, y así de pie durante 3 horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios, y durante las siguientes 3 horas el pueblo confesó su pecado y adoró al Señor. Vemos que hacían esta actividad de confesión, de plegaria y pacto, ¿no? Dice el pueblo escuchó por 3 horas la palabra de Dios y después durante escuchó por 3 horas parada la palabra de Dios y después durante 3 horas eh, confesaron sus pecados, ¿no es cierto? Y tuvieron ese momento de plegaria, ¿no? La reforma social y política, ¿no? Eh, la vemos por ahí en el traslado de la 10ª parte del pueblo a Jerusalén. Podemos verlo en Nehemías 11 del 1 al 3 que nos dice, los hombres importantes del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén, el resto del pueblo echó suertes para que uno de cada 10 se quedara a vivir en la ciudad santa y los 9 restantes vivieran en las demás ciudades. Varios hombres se ofrecieron voluntariamente a quedarse a vivir en Jerusalén y el pueblo les dio su bendición. Esta es la lista de los jefes de la provincia que se quedaron a vivir en Jerusalén. En las otras ciudades de Judá se establecieron en sus respectivas tierras los sacerdotes, los levitas, los criados del templo y los descendientes de los siervos de Salomón. Vemos el traslado, ¿no? de una parte del pueblo, un décimo de todos los que volvieron, tuvieron que irse a vivir, ¿no? a Jerusalén. Después los otros sí se restablecieron en sus ciudades, ¿no? Dedicación de la muralla, vemos también esto eh, plasmado en este capítulo 12 del 27 al 42. Hicieron una fiesta, ¿no es cierto?, para después de levantar la muralla y de dedicarla, ¿no? Y la corrección de abusos, que la podemos ver en el capítulo 13. Había muchos abusos, lo que se quedaron, como les dije, se habían casado con las extranjeras, ¿no? Y, y por ahí, en ese sentido, por ahí vemos una actitud eh, poco, para, eh, para decirlo, poco agradable, ¿no? De Nehemías para ser bueno con Nehemías. Y vemos esto plasmado en el capítulo 13 de Nehemías, del 23 al 26. Vamos a ver que en el capítulo 13 del 23 al 26 nos dice, en aquel tiempo descubrí, palabras de Nehemías, ¿no? También que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, que eran por ahí los peores enemigos también en su momento, ¿no? Y que la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod o de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y les maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel?
aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios? Lo de que sigan casándose con mujeres extranjeras. Vemos que la actitud aquí de Nehemías fue, eh, podríamos decirlo, poco cristiana, ¿no? Le dio, dice, incluso le di a golpe, los maldije, eh, le arranqué los cabellos para que se den cuenta, ¿no? De esta situación que estaban haciendo, ¿no? Entonces vemos que esta actitud es por ahí eh, eh, condenada en cierto sentido, ¿no? Eh, por ser por ahí muy intolerante, incluso tenían los que estaban casados con mujeres extranjeras, tenían que dejarlas, ¿no? Y, y recomenzar sus vidas, ¿no? Pero también eh, está en este capítulo 13 vemos otra actitud de cambio por ahí en algunas cuestiones de lo que estaba pasando, ¿no? En los versos del 15 al 18 podemos leer, en esos días también, dice Nehemías, descubrí en Judá que en el día de reposo había algunos que exprimían uvas en los lagares, aserraban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención porque en el día de reposo no está permitido la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercaderías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esa calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Vemos que también se empieza a dar o a volver a dar la importancia al día de reposo conforme a lo que estaba escrito en la ley, que no podían hacer actividades, ¿no? En ese día comerciales, actividades como cortar leña, como exprimir uvas, demás actividades laborales, ¿no? Pero también Nehemías eh, protege mucho al pobre, ¿no es cierto? Vamos a ver que protege al pobre y, y lo ayuda. Así que Nehemías tuvo esa actitud muy poco cristiana, ¿no es cierto? Pero también era una persona comprometida con la ayuda por ahí social, ¿no? Después de la desaparición, ¿no es cierto?, de Nehemías, ¿no? Acaba el periodo de la restauración, los grandes dirigentes como Zorobabel, eh, Josué, Esdras y Nehemías dejaron una impresión permanente en el pueblo judío. Por eso les digo, estas personas terminan siendo considerados como unos héroes o como diríamos nosotros acá, como el San Martín, el Sarmiento de nuestro, ¿no es cierto? Terminan siendo próceres, terminan siendo eh, modelos en algunos casos como Esdras, modelos a seguir, ¿no es cierto? A Ageo y Zacarías y Malaquías, la comunidad hebrea también le debe una profunda gratitud por sus sabias y alentadoras palabras, ¿no es cierto? Estos profetas también eh,
se les agradece mucho por las palabras en ese periodo, por esas palabras de aliento, por esas eh, eh, por esos dichos que ayudaban al pueblo, ¿no? A seguir adelante y a no bajar los brazos en una situación tan complicada que les tocó, ¿no es cierto? Reagruparse, rearmarse, reorganizarse, reconstruirse desde todos los aspectos posibles de su vida diaria, ¿no es cierto? Desde el aspecto espiritual, desde el aspecto estructural, desde el aspecto social, desde el aspecto político, desde el aspecto económico, ¿no? Entonces, eh, el pueblo tiene esa gratitud con estos profetas que le daban esas palabras, ¿no? Eh, de aliento, ¿no? Al pueblo. Pasarían después de esto, estos 400 años, antes de que se cumplieran las profecías mesiánicas de los profetas, ¿no? Y este periodo, ¿no es cierto? Es el que decía, eh, donde comienza la etapa de literatura apócrifa para nuestro canon, ¿no es cierto? Que nosotros no la consideramos como literatura inspirada, ¿no es cierto? Pero como les dije, es un buen tipo de lectura, siempre teniéndola desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de saber que no es literatura inspirada, pero es un buen tipo de literatura complementaria para saber qué lo que pasó históricamente en ese periodo de 400 años, después de la desaparición de Nehemías, ¿no es cierto?, hasta la época de donde nuestro canon empieza con los evangelios y el Nuevo Testamento. Entonces, por ahí les recomiendo que si quieren leer estos libros, eh, principalmente el libro de Macabeos, ¿no es cierto?, para entender un poco cuál fue la situación social, política, y por qué se desencadena la revuelta de los Macabeos y demás situación en ese periodo de tiempo, pero siempre teniendo en cuenta que para nosotros la literatura inspirada por Dios termina, ¿no es cierto?, con estos libros de Esdras y Nehemías, ¿no es cierto?, en un aspecto histórico, ¿no? Entonces, no hablando desde el aspecto, ¿no es cierto?, de la ubicación en el canon, ¿no es cierto?, sino en el aspecto eh, de línea de tiempo, ¿no es cierto?, de cuándo fueron escritos. Entonces, como lo decía, termina con los escritos de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, ¿no? Ese periodo de literatura inspirada por Dios hasta que se reabre, ¿no es cierto?, después de estos 400 años de la época del silencio, ¿no es cierto?, hasta que empieza nuevamente la literatura del Nuevo Testamento. Y bueno, así llegamos a- al final de la clase de hoy, al final de nuestra cursada también, porque hoy es nuestra última clase. Eh, Espero que les haya servido de algo haber, haberme escuchado acá estos días. Por ahí es un poco pesado escucharme hablar ahí 1 hora y media sin parar. A veces por ahí me emociono un poco, me voy un poco por las ramas, pero la verdad que es algo que me apasiona mucho, que me gusta mucho esta literatura y espero que por ahí puedan también sentir eso de buscar esta posibilidad de verlo
ángulos también, ¿no es cierto? Entonces, y leer esta literatura teniendo por ahí algunas herramientas que les hayan quedado. Por ahí si tienen eh, alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario al respecto de la clase de hoy, todavía tenemos un tiempito y bueno, luego vamos a estar eh, dando término a la clase. Bueno, de mi parte no hay preguntas, sino que dar las gracias por la clase y sí se nota la paciencia y el amor que le tiene a esta materia. Por eso lo hace con tanto cariño. Es, se nota cuando alguien hace con gusto lo que hace, ¿no? Así que de mi parte, ninguna duda. Muchas gracias por la clase, nada más. Muchas gracias, Tatiana. La verdad que también me ha agradado compartir con ustedes porque siempre es mucho más lindo cuando hay alguien del otro lado y uno por ahí sabe que está hablando con alguien y no solo con la cámara, ¿no? Así que muchas gracias también a ustedes por bancarse ahí la horita y media. Por mi parte tampoco hay ninguna duda. También muchas gracias por dar las clases. La de hoy también creo que fue mucha información en una clase. Hubiera sido linda poder hacerlo en alguna más, pero estuvo muy interesante. Así que gracias. Y gracias por quería decirle, por las diapositivas, son hermosas. No sé si usted, supongo que usted las hace. Muy lindo. Muchas gracias, Sharon, por las palabras. Y sí, como les decía, para dar más a fondo esta materia necesitaríamos al menos el doble de clases, ¿no? Y a veces queda eso de dar mucha información en un rato corto, ¿no? Así que, y gracias por apreciar también el trabajo en las diapositivas, que por ahí también uno lo hace con mucho cariño para que sean por ahí un poco más atrayentes para ustedes, ¿no? Y Bueno, bueno, si no, ay, sí, permiso, amigo mío. Bueno, no sé si ya terminó la clase. Por lo que escucho, creo que ya nos estamos despidiendo. Y bueno, antes de cerrar este tiempo, bueno, agradecer mucho a todos los alumnos el que hayan tomado y sigan tomando este tiempo para estudiar esta sección de la literatura antigua. Una sección apasionante porque, bueno, siempre lo hemos dicho, son muchos siglos de historia condensados en estos libros que sí, necesitaríamos mucho tiempo para entenderlo, pero agradezco a Dios que haya usado a nuestro querido profesor Mario para tomar el desafío de poder presentarnos esta historia, desarrollar en nosotros este sentido de encontrar la voluntad de Dios y el Dios que se mueve en el transcurso de la historia. Así que bueno, me quiero unir a la gratitud de Tati y de Sharon que están presentes, pero seguramente de todos los alumnos que están viendo la clase grabada. Agradecerte, querido amigo, por este esfuerzo, por tu dedicación, tu responsabilidad, por esto bueno, admiro de vos y que creo que lo pudiste transmitir, con los alumnos. Muchas gracias, gracias por tomar este desafío. A nombre de todos los que hacemos el seminario, tanto el Consejo Académico como el Consejo de Administración, pues muchas gracias por tu buena onda. Y bueno, quiero que cerremos esta cursada con una oración, dando gracias a Dios por la enseñanza recibida y bueno, que traiga bendición abundante para cada uno de nosotros. Así que les invito a orar. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos llegar al final de esta materia de libros históricos, en donde hemos visto, Señor, tu actuar a través de la historia y cómo esto nos enseña a saber que también estás presente en nuestra historia. Gracias por la vida de todos los alumnos. Permite que el estudio haya
sido significativo para sus vidas, para su relación contigo y para sus ministerios. Te doy muchas gracias por la vida de tu siervo, nuestro profesor Mario. Gracias, Señor, por su vida, por sus talentos, porque lo estás usando para tu gloria. Bendícelo a él, a Miki, a Guillermo, a Facundo, sus hijos. Bendice, Señor, su vida. Sigue caminando a su lado y permite que él siga teniendo el ánimo de poner sus dones al servicio de tu iglesia. Padre, cierro este tiempo dándote gracias por la enseñanza expuesta y sobre todo, Señor, dándote gracias por lo que el Espíritu Santo hará en nuestros corazones a partir de ella. Te damos la gloria, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que bueno, pues muchas gracias, gracias a todos. Quiero informarles que la próxima semana estaremos iniciando un nuevo ciclo de materias. Hoy estamos cerrando las materias de la primera mitad del segundo trimestre y estaremos analizando ahora la segunda mitad del segundo trimestre. En el caso suyo, tendrán dos materias que serán doctrinas distintivas del credo de la iglesia, lo que creemos como iglesia, y tendrán literatura profética, los libros proféticos. Vamos a adentrarnos ahora a todo lo que tiene que ver con la profecía. Así que bueno, espero que también sea útil para ustedes y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Gracias, Mario. Gracias, amigo mío. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y linda tarde para todos. Chao, chao a todos, bendiciones a Gracias todos. igualmente.